Bueno, estamos aquí de regreso. Ayer nos quedamos que en Mateo 1, en la genealogía, dice que Jorán es el papá de Usías. Pero en Segunda de Crónicas 26 nos dice que Amasías fue el papá de Usías. Aquí vemos Mateo 1 y dice Jorán, padre de Usías. Y acá nos dice que Amasías es el padre de Usías. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Está equivocada la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? ¿Han cambiado partes de la Biblia o están dejando partes afuera de la Biblia? Bueno, lo primero que siempre hago cuando tengo una pregunta, tengo una duda, es voy y busco la palabra original, porque puede ser que la palabra original significa algo diferente. Entonces, como pueden ver aquí, estamos Mateo 1, 8 y la palabra en inglés es begat y el número de esa palabra es 1080. Y pueden ver aquí que estamos en el griego. El lenguaje original de este texto fue el griego. Así que este número tiene todo que ver, 1080. Ok, entonces tenemos 1080 en el diccionario griego y la palabra es genao. Y la definición ahí es engendrar, dar a luz, producir, origen de palabra de la raíz griega genos, que significa raza o especie. Recordemos eso, raza o especie. Y vemos aquí donde nos explica los antecedentes culturales históricos. En la antigüedad, en el mundo greco-romano, el linaje y la ascendencia era de gran importancia. Entonces, como pueden leer aquí, lo pueden pausar para continuar a leer, pero a veces cuando dice padre de, no necesariamente quiere decir que es el padre que lo engendró, pero que es de la línea o descendencia. Y continuamos a ver acá abajo donde dice propiamente engendrar, procrear un descendiente, producir descendencia, ¿verdad? O engendrado. Y acá abajo vemos que dice de Jena, descendencia, nacimiento. Ahora, Hebreos 13:8 nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero las culturas no son las mismas ayer, hoy y siempre. Y el lenguaje cambia también, no es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, claro, tenemos que poner de nuestra parte para investigar. Estas son las cartas que nuestro Padre nos dejó ya. Y es un gran testimonio que el amor de Él nos persigue y nos busca. Entonces nosotros deberíamos de hacer lo mismo, ¿verdad? Poner de nuestra parte también. En una relación, si solo una persona hace el esfuerzo de enseñar amor y la otra persona nunca responde en amor y agradecimiento, esa relación va a morir, ¿verdad? Pero si los dos ponen de su parte a mostrar que se aman uno al otro y a hacer cosas uno para el otro para mostrar que se aman, entonces la relación va a crecer y va a, en inglés decimos flourish, es como una rosa que crece. Entonces, el Señor ya nos persigue con su amor con solo el hecho que nos despertamos ahora y con solo el hecho que tenemos trabajo ahora y con solo el hecho que tenemos un techo donde podemos dormir y con solo el hecho que nos da comida y que nuestros familiares despertaron ese día, ¿verdad? Todos estos son actos de amor hacia nosotros que Él nos viene persiguiendo con su amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el buscar de Él y escudriñar un poco y poner un poco de nuestra parte para entender estas cartas de amor? No es nada comparado a lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Así que cuando están leyendo y hay algo que no entienden, es buena oportunidad de decir, Espíritu Santo, no entiendo, dame sabiduría para entender, dame ojos tuyos para ver lo que tú quieres que yo vea, dame oídos para oír lo que quieres que oiga en esta palabra que estoy leyendo ahorita y dame entendimiento para entender lo que tú quieres que yo entienda. Y cuando les digo que el Espíritu Santo empieza a dar revelaciones y a dar sabiduría, Él es tan fiel. Santiago 1:5 nos dice que el que pida sabiduría al Señor se la dará. Entonces, pidámosla. Entonces, entendiendo la cultura, que esa palabra no necesariamente quiere decir que Él es el Padre. En inglés la palabra es begat, que es diferente a es el Padre. Begat quiere decir que Él tuvo o Él engendró. Y como vimos la palabra en griego, la palabra original era genao, que puede querer decir que dio a luz, pero también puede querer decir que es un descendiente.
No necesariamente que él fue el padre, pero que es un descendiente, es un tipo de padre porque a un punto él fue padre en esa línea, en su línea. En esa parte de Mateo, él se brinca como 3 generaciones entre Jorán y Usías. Y me imagino que es para mantener el texto un poco corto, porque muchas personas dicen, pero la Biblia no especifica esto o lo otro. Pero si especificara todo, entonces nunca la pudiéramos terminar de leer la Biblia, ¿verdad? Porque siendo como es, ¿cuántos de nosotros la hemos leído más de una vez de frente a atrás, ¿verdad? No muchos. Que se la conozcan toda y que la escudriñen toda y que la entiendan toda, ¿verdad? Entonces, para no hacer un libro enorme, porque si él hubiera involucrado todo, cada detalle, el libro fuera enormísimo, nunca se terminara. Ellos pusieron las cosas más importantes. Nos dieron los detalles más importantes que eran pertinentes. Y por eso siempre les digo, seamos sobrios de mente y no pongamos atención a las cosas alrededor y aprendamos cuáles son las cosas importantes y pertinentes. Porque no todo es importante. Hay algunas claves que esas son las importantes, pero el enemigo sabe eso, entonces pone muchas cosas alrededor para distraernos de lo que es importante. Entonces, no es que Mateo se contradiga con Segunda Crónicas, es que nos están dando diferente lineaje. Se brincó 3 líneas. Pero cómo fue escrito en griego la palabra Genao es que él pudo haber sido descendiente de Jorán. Pero cuando lo traducen, lo tradujeron en la Nueva Versión Internacional como padre. Por esta misma razón, Mateo 1:1 empieza de esta manera: registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Pero nosotros ya sabemos que Jesús no fue hijo de David exactamente. Él no fue el padre directo y Abraham no fue el padre directo que lo tuvo, ¿verdad? Es descendencia. Entonces en Mateo 1:8, cuando dice Joram, padre de Usías, es descendente. Así que para muchas personas que dicen que la Biblia se contradice, siempre les digo, es importante saber la cultura del tiempo. Es algo que lo escucho mucho con ateos, personas que no creen en la Biblia, ¿verdad? Dicen, no, se contradice o ha sido cambiada. El lenguaje, las palabras pudieron haber sido cambiadas, pero por eso vamos al lenguaje original para investigar qué exactamente quiere decir eso. Y ahí, simple, tenemos nuestra respuesta. No se contradice. Simplemente es la manera en la como ellos hablaban a ese tiempo es un poco diferente. Ahora, en la última parte vimos que el rey Usías empezó a los 16 años y que era un buen rey, pero no es como empezamos, es cómo terminamos esta carrera. Cuando continuamos a leer el capítulo 26, aquí en el versículo 16 dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar al templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incienso listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió con una enfermedad en la piel. Al ver que Usías tenía la piel de su frente enferma, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías quedó enfermo de su piel hasta el día de su muerte. Por esta razón, el Señor nos advierte en Proverbios 16:18, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Que el Señor nos libre de ser orgullosos. Que el Señor nos ayude a siempre ser humildes, porque no queremos empezar bien y terminar mal como Usías. Que el Señor nos ayude siempre. Dios los bendiga.